Si es que les falta el asiento a los que vienen tarde, entonces pueden sentarse 3 personas en la silla larga. Quiero que lo guíen así. Como están sentados solamente 2 personas en una silla, entonces parece que están distanciados como 5 metros. Por eso yo creo que sí está bien si es que se sienta una persona más. Y así quiero que lo guíen, por favor, si es que falta asiento. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, has quitado eternamente y limpiado nuestros pecados y así nos salvaste y nos has puesto como tus hijos y nos has hecho entrar a tu reino eternamente. Te agradecemos por esta gracia de darnos esta esperanza. Ahora este tiempo carnal que nos queda, que tú has permitido, ayuda para que podamos vivir solamente por tu voluntad y utilícenos para que podamos predicar este evangelio a muchas personas, esforzándonos hasta donde podamos. Para esto ayúdanos, Señor. Que sea en Corea o en todo el extranjero, por esta enfermedad contagiosa y por la catástrofe natural, tenemos muchas dificultades. En nuestra iglesia también hay hermanos que están en sufrimiento y en dificultades. A todos ellos, acuerde a cada uno de ellos para que ellos puedan apoyarte, para que ellos puedan apoyar en ti y para que puedan escuchar tu palabra, y para esto tú protégelos y guíelos, Señor. Por el coronavirus no podemos participar todos. Y a todos los hermanos que están escuchando vía online, Señor, también esté junto con ellos y lléneles la gracia y la palabra que tú les quieres dar. Desde mañana empezará el retiro de verano. El Señor, que esté junto con nosotros aún en esta dificultad, para que se pueda predicar tu evangelio, para que podamos guiar a muchas almas perdidas a tu seno y para que todas las almas amadas de ti puedan recibir la salvación. Dale la gracia. Confiamos todas las cosas en tus manos para que esta catástrofe termine rápidamente. Para esto, Dios, esta última oportunidad que tú nos das, ayuda para que podamos predicar más libremente y esforzadamente tu evangelio, para que muchas almas puedan recibir la salvación. Para esto te pedimos anhelosamente. Nosotros sin tu ayuda no podemos hacer nada. Que el Señor esté junto con nosotros, danos la palabra y el coraje y la sabiduría de la palabra. En este tiempo también, danos la palabra necesaria, Señor. Danos la palabra para conocer qué es lo que tenemos que hacer. Enséñanos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada del coro. 작은 보
주는 당신을 의지할 곳에 Gracias. Busquemos juntos la Biblia. San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 yo les voy a leer. San Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta 12 yo les leo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Hasta aquí?
por el coronavirus, por esta enfermedad contagiosa, en todo el mundo se expande. Y como ustedes lo conocen bien, nuestro país era un país muy seguro y cada día estaba mejorando, pero de repente se ha aumentado el número de los contagiados. Por eso nacionalmente también estamos en una emergencia y de acuerdo a eso están buscando solución. Desde mañana empieza el retiro de verano, el seminario bíblico, aún en estas dificultades. Y obviamente estamos absteniendo de muchas cosas, pero aún así no podemos detener de predicar. Y obviamente habrá un anuncio más detallado después de la palabra, pero durante una semana habrá 7 sermones y de ahí yo voy a dar 3 veces el sermón. Como tengo esa responsabilidad de predicar el lunes y el viernes y el domingo, así 3 veces en total. Entonces una reunión formal que tenemos es en los domingos y los miércoles. Y escuché que cada iglesia se reúne los viernes para hacer la reunión de oración. Por eso lo que ya está programado oficialmente. Entonces, cumpliendo las leyes hay que permitir, pero si es que hay un evento especial o cualquier otro tipo de reunión, entonces hay que abstenerse de eso porque nos han restringido. Entonces, en vez de reunirnos los miércoles, el miércoles vamos a reunirnos el lunes. Entonces no hay que reunirnos el miércoles o viernes. Y esto es porque quizás pueden salir algunas palabras. Por eso, como el domingo igual nos reunimos oficialmente y el viernes vamos a reunirnos, esta vez es especial. Y yo creo que en la ciudad de Gyeonggi o en otra parte no hay problema, pero esto está siendo más grave esta vez en Seúl. Y obviamente puede haber muchas personas que vengan a la iglesia para participar al seminario, pero yo creo que va a haber más personas que escucharán por vía online. Igual que cuando realizamos el retiro de verano, realmente preparamos muchas cosas y nos esforzamos para predicar mucho. Entonces, con el mismo corazón tenemos que aportar para ese seminario también. Por eso, quizás muchas preocupaciones que nosotros tenemos, al contrario, Dios puede cumplir una obra más grande en recibir muchas personas a salvación esta vez. Por eso también tenemos que ponernos un poco nerviosos y también más en esta dificultad no hay que rendirnos en no predicar, sino como esos santos anteriores pasados que han esforzado en predicar en muchas dificultades y aflicciones, nosotros tenemos que también tomar el ejemplo de ellos. Por eso, para predicar el evangelio alrededor de nosotros, me gustaría si es que se esforzaran. Entonces, igual se les va a anunciar, entonces quiero que tengan en cuenta esto. Y en los pueblos también, si es que no tienen mucha dificultad, entonces pueden reunirse en la iglesia o también en sus casas. Así quiero que planeen. Entonces, una cosa más les quiero decir porque quizás se me puede olvidar después de terminar la palabra, pero les quiero avisar de que por la lluvia pesada que hubo esta vez, yo creo que es la primera vez en toda la historia de Corea que no hubo una lluvia tan larga. Y no solamente fue de un tiempo largo, sino llovió de mucha cantidad esta vez. Y como ustedes conocen, muchos han perdido sus casas.
y también muchos han sacrificado sus vidas y tienen muchas dificultades. Pero en nuestra iglesia también, en la iglesia de Kure y de Gokseong, y también otras iglesias, ahora tenemos peligro por este diluvio que hubo. Y en el caso de Kure, esa iglesia ha aportado mucho dinero para edificar la iglesia, para remodelar. Han puesto un dinero de 350 millones de won. Y hace 2 meses ellos han acabado de reedificar, pero por el coronavirus ni siquiera pudieron aprovechar y esta vez se ha inundado toda la iglesia. Y la sala general de esa iglesia está en el segundo piso, pero se ha subido el agua hasta el segundo piso y al final no podemos usar esa iglesia. Por eso muchos hermanos de alrededor han ido para hacer el servicio y les agradezco. Quizás también ya muchos han escuchado de este anuncio, pero quiero que oren por favor por esto. Y por eso la vez pasada también, para todos los hermanos que viven en el extranjero, de los que están en la dificultad, también gracias por ofrendar por ellos. Pero esta vez, por favor, quiero que para todos los hermanos que han pasado el peligro por esta inundación que hubo, nosotros también, con el nombre de la iglesia, no podemos estar quietos porque también tenemos que tener el corazón de participar juntos en la aflicción. Entonces, en la puerta va a haber una caja de ofrenda azul preparada. Y también tenemos la cuenta bancaria y está escrito en el boletín de la iglesia. Entonces, por favor, quiero que apoyen y juntando todo ese dinero, vamos a mandar a todas las iglesias que están en dificultad por esta situación que hubo. Hoy día vamos a hablar acerca de la palabra antes de que haya seminario bíblico esta vez. Y como ustedes conocen, el retiro de verano se lleva por 7 semanas y una vez cuando se reúne 10,000 personas. Y esta vez también hemos edificado un edificio nuevo para que ampliemos la zona y está muy bien preparada y se ha agrandado mucho más que antes para predicar a más personas y esto es algo que ni siquiera hemos imaginado y ahora no podemos usar ese local, por eso realmente me duele el corazón. Pero obviamente esto también se va a solucionar, ¿no? Por eso la próxima vez queremos realizar el retiro de verano en nuestro centro de retiro, pero aunque esta vez no podemos realizar un retiro de verano allá, entonces quiero que nosotros prediquemos más a todas estas almas alrededor de nosotros porque realmente no sabemos cuándo va a terminar nuestro tiempo, pero algo cierto es que cuando vemos las cosas que está pasando, como Jesús dijo, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y específicamente ha hablado acerca de las últimas señales, ¿no? Entonces, cuando viene Jesús, se acaba la oportunidad para recibir la salvación y todo. Por eso no sabemos cuándo va a terminar este tiempo. Realmente tenemos que esforzarnos más y obviamente cada uno conoce cuál es su trabajo propio. Y nuestro propósito de vivir es solamente predicar el Evangelio. Así quiero que sepan y esta vez quiero que tengan más interés y quiero que todos participen. Por eso hoy día les voy a hablar de una palabra que quizás les puede ayudar en predicar el Evangelio. En San Marcos capítulo 2, como hemos leído ahora, es un contenido muy importante.
En capítulo 2, versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Capernaum, en la región Galilea, es donde Jesús ha conocido muy bien esa zona y en el mismo tiempo ha hecho mucho trabajo en predicar esa zona. Y un día hubo muchas personas porque oyeron de que Jesús moraba en esa casa. Entonces cada lugar que Jesús iba, hubieron muchas palabras de Jesús y muchos quisieron ver a Jesús y para escuchar su palabra y también para ver el milagro que hacía Jesús se juntaban. Por eso se reunieron tantas personas y no sé si es que era la casa muy grande, pero yo sí me imagino que va a ser un poco grande. Pero dice que se juntaron tantos de que ni siquiera podía caber ni aún a la puerta. Quiere decir que ni siquiera podían dar un paso adelante. Y sin que se podía mover, se reunieron muchas personas. Por eso Jesús les predicó a ellos la palabra de Dios. Pero en este momento llegó un paralítico con la ayuda de 4 personas cargando su lecho. Y este paralítico, los pacientes de paralítico también hay un paralizado total o de mitad, pero como aquí dice que estaba echado en el lecho, entonces yo creo que sí fue un paralizado total. Solamente es un cadáver vivo, ¿no? Que no puede mover su cuerpo. Quizás pasando un poco de tiempo tenía que morir. Y es una persona que estuvo en esa situación. Pero estas 4 personas que ha traído a este paralítico, primeramente ellos son creyentes de Jesús. Por eso no sé si es que fue el amigo o el vecino de este paralítico, pero por este paralítico tan que da tanta pena, entonces ellos sí creyeron de que si es que llevamos a Jesús, Jesús sí o sí va a curar a este hombre para que no muera. Por eso, para que esta persona sea curada, estas 4 personas se juntaron sus corazones y me imagino que vinieron desde lejos. Entonces, mientras que ellos llegaban, obviamente cargando su lecho, y van a estar muy cansados y habrán esforzado tanto, ¿no? Pero llegaron a la casa y vieron de que hasta la puerta estaba llena de esa multitud. Sin embargo, estas personas no se rindieron y regresaron, sino pensaron de que utilizando cualquier manera vamos a llevar a Jesucristo. Entonces ellos pensaron profundamente y al final subieron al techo de esa casa. Y el techo de los judíos, y tienen cada uno azotea. Es por eso que Jesús dijo que en el tiempo de tribulación el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Entonces cuando veo este versículo pienso de que en los días normales también las personas subieron a su azotea para pasar su tiempo, para jugar quizás, ¿no? Pero este techo quizás no es techo hecho de cemento muy seguro, sino quizás es un techo pegado con varias piezas, porque dice de que han hecho hueco en ese techo, descubrieron el techo, ¿no?
Entonces, para bajar a una persona a través de ese techo, tuvieron que hacer un hueco muy grande, ¿no? Entonces pensaron y ubicaron el lugar donde puede estar Jesús y así hicieron el hueco. Entonces estas 4 personas estando en el 4 ángulo hay que bajar a ese paralítico. Entonces es muy importante equilibrio. Por eso ahí tuvieron que realmente juntar sus corazones para ser uno, para llevar a este paciente a Jesús. Entonces, viendo estas cosas, realmente solamente para hacer vivir a esta persona, tuvieron un corazón sincero. Realmente han trabajado y han esforzado. Podemos ver ese aspecto. Entonces, hay que imaginar esa escena. Esto no es algo fácil. Muchas personas se habrán asustado diciendo que ¿qué les pasa? ¿Cómo van a descubrir el techo de otra casa? Entonces seguro le habrán criticado, le habrán señalado diciendo qué locos son ellos, qué están haciendo ahora. Sin embargo, estas 4 personas, aún en esas críticas y reprensiones de otras personas, solamente con el corazón de salvar a esa persona, realizaron este trabajo. Y obviamente en poco tiempo tuvieron que pedir perdón al dueño y quizás pagar la indemnización. Obviamente habrán calculado todo esto. Pero como sea, han bajado el hecho al frente de Jesús. Entonces aquí podemos ver en el versículo 3, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. En el momento cuando Jesús ha curado a ese paciente, normalmente Jesús ve la fe de ese paciente, pero aquí en este versículo dice que no solamente ha visto la fe del paralítico, sino dice que ha visto la fe de ellos, o sea, ellos se refieren a estos 4 hombres que trajeron al paralítico, porque ellos han creído de que Jesús le puede curar a este paralítico. Por eso Jesús vio la fe de ellos y dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros en esta palabra hay una lección tan importante que podemos recibir, es que este paralítico no solamente se ha curado de su enfermedad, sino también pudo recibir la salvación. Pero él no puede irse por sí solo, porque como es un paralítico total, entonces solamente habrá esperado su día de la muerte estando echado en su lecho. Entonces, ¿cómo puede ir por solo delante de Jesús? Primero tenemos que ir delante de Jesús. Por eso se necesitaba a las personas sí o sí para que alguien le llevase a Jesús. Primero, los que son salvos, para salvar al espíritu de otros, necesita esa guía. Con ese corazón tan anheloso y por el esfuerzo sacrificado y sin su trabajo, obviamente él no pudo ser curado. Nosotros también para salvar a otro espíritu, igual que este paralítico,
es igual que la condición espiritual de uno no salvo. Entonces, quizás uno puede pensar de que es salvo, pero en sí es muerto, porque un cuerpo mueve y vive, sin embargo su espíritu está muerto ante Dios. La salvación significa que vive el espíritu. Por eso este paralítico es la condición espiritual de uno no salvo, es igualito. Pero para distinguir a las personas, o sea, para salvar a las personas es que primero uno que ya es salvo, solamente ellos pueden salvar a otros con un corazón anheloso, porque sin ese esfuerzo y sin esa ayuda no puede ser. Por eso uno que ya es salvo, para poder salvar a otras personas, guía, le ayuda y al final que lleve a la salvación. Esto es la manera establecida por Dios y también es la promesa de Él. Sí lo saben. Quizás estas 4 personas no creo que haya obligado a este paralítico para que vaya con Jesús, sino antes de llevar con Jesús le hubiese hablado de Jesús específicamente, donde dice que ha hecho muchos milagros y que puede sanar a muchas enfermedades y hasta le hizo resucitar a un muerto. Quizás habrá explicado mucho así al paralítico, ¿no? Por eso ese corazón de querer recibir la salvación, de ser sanado y de ese corazón de querer creer a Jesús, le dio esta esperanza de que Jesús sí puede salvarlo. Las personas para que puedan recibir la salvación, primero necesita el anhelo de uno mismo para querer recibir la salvación. Y ese corazón no es automático, sino primeramente los que son salvos predican la palabra de Dios. También dice que tenemos que labrar su corazón, ¿no? Tenemos que despertar ese corazón de querer ser salvo. Y también uno cuando es salvo para poder guiar a la persona no salva, necesita la ayuda y un esfuerzo abnegado. Sí o sí se necesita. Por eso lo importante, sin la ayuda de un salvo, otras personas no pueden recibir la salvación y es la verdad. En Filipenses 1, 5-6 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así dice. Dice desde el primer día, quiere decir que desde el día cuando uno recibe la salvación, ¿qué hace? Desde ese día que ha sido salvo, dice que nos hace tener la comunión con los salvos. Con todos los salvos se reúnen y poniendo en medio a Jesucristo hay una comunión. Esto se llama la iglesia. Y obviamente la iglesia no es por uno solo, sino empieza desde 2 a 3 personas. Cada vez de que sea mayor ese número es mucho mejor. Por eso dice, por vuestra comunión en el Evangelio, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué es la buena obra? En Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanado a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Jesús hubo el Espíritu Santo de Dios. Fue ungido el Espíritu Santo y es por eso que Jesús anduvo haciendo bienes. ¿Qué es bienes? ¿Qué es la buena obra? Obviamente puede ser de que cure a los enfermos y le dé de comer a los pobres. Obviamente también esto es una buena obra carnal, pero esto es algo que cualquier persona lo puede hacer. Pero ¿cuál es la mejor obra entre las buenas obras? Es que
a todas esas almas que por sus pecados van a ir al infierno es salvar a ellos. No hay ninguna mejor obra que esta obra de salvar a los pecadores. Y dice, a todos los oprimidos por el diablo. Y por eso todos ellos que han sido arrastrados al infierno. Vino para curar, sanar a los oprimidos por el diablo. Y para esto Jesús fue crucificado y ha resucitado, y después vino el Espíritu Santo, y en Jesús anduvo el Espíritu Santo haciendo bienes, y esto ahora está en los santos. Y dice que el cuerpo de Jesucristo es la iglesia, ¿no? Y dentro de ese cuerpo obra el Espíritu Santo. Ese mismo poder del Espíritu Santo que estaba en Jesús ahora está en los cristianos santos. Por eso, dentro de los salvos santos, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra. Al espíritu destruido, que Jesús salve a ellos, ahí empezó la buena obra. Y desde el primer día que recibimos la salvación hasta que venga Jesucristo, tiene que seguir esta buena obra. También en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice pedimos o entendemos, en nosotros se refiere que nosotros los salvos tenemos la misma fe, la misma esperanza y el mismo propósito de vivir. Solamente pensamos en Jesús y solamente tenemos el corazón anheloso de predicar de Jesús. Cuando sea unificado el corazón, entonces dentro de nosotros, por ese poder que actúa en nosotros, así se salva a muchas personas. Es por eso que en San Juan 14:12 dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús, estando en la tierra, le ha abierto los ojos de los ciegos, le hizo caminar al paralítico. Pero ¿cuál es la obra más grande que esto? Es limpiar a los pecadores, que es más sucio que un leproso, y de sacar a ese demonio del corazón y hacer abrir el ojo espiritual y hacer vivir ese espíritu. Si yo voy al Padre, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a obrar en ustedes. Esto es algo tan magnificente. Por eso ahora de salvar a otro espíritu solamente puede realizarse a través de las personas que ya son salvos. ¿Qué es la predicación? De guiar a Cristo. Piensan de que es guiar a las personas a una iglesia y piensan de que esto es guiar a Dios. Quizás sí es necesario de traer a la iglesia, pero esto no significa, porque cuando viene a la iglesia y no comprende el evangelio, entonces ¿de qué sirve esto? Pero hoy en día muchas personas están yendo a la iglesia, pero ¿cuál es la razón de que no son salvos? Es porque no predica la palabra de poder ser salvos. Entonces todo el tiempo va a la iglesia. Pero en la Biblia está diciendo de que hay muchos de que van al infierno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? Los que van a la iglesia. Algunos nacen siendo cristianos y dicen que toda la vida va a ir al cielo. Pero esa fe es una fe muerta. Es una fe vana, fracasada. Es una fe que no es aceptado por Dios. ¿De dónde salió esa fe? En Romanos 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si es que uno no predica, no puede escuchar. Y si no escucha, no puede recibir la salvación. Por eso algo seguro para que una persona reciba la salvación es que uno que ya es salvo, utilizando cualquier manera, tiene que predicar el evangelio. Y así ellos comprenden la gracia de Dios. Tenemos que ayudar para que sean salvos.
Y esto sí o sí es necesario, porque sin esto es imposible que uno sea salvo. Como lo sabemos bien, en San Juan 4, después del versículo 28, sale que Jesús, estando en la tierra judea, para ir a Galilea, tuvo que pasar la Samaria. Pero en la tarde, estando en el pozo de agua, hubo una pecadora que vino a llevar agua. Pero Jesús ha tomado misericordia con esa mujer, por eso le dijo a esa mujer, dame agua para beber. Pero un peregrino estaba muy cansado, caminando mucho, y es algo muy natural de que le dé de tomar. Pero esta mujer no tuvo ningún cariño. Y ella es una samaritana y viendo a Jesús era un judío. Y en ese tiempo ni siquiera mezclaban las palabras entre los judíos y samaritanos. Y como los samaritanos son mezclados con los gentiles, es por eso que los judíos menospreciaban a ellos diciendo que son traidores. Entonces, viendo a Jesús, ella dijo, es un judío. Entonces dice, uno encuentra al enemigo en un puente de leño palo, ¿no? Pero esa persona no tuvo ninguna misericordia y ella le dijo, oye, tú eres un judío. Entonces, un varón le está pidiendo a una mujer para que le dé tomar agua, porque tiene sed, ¿no? Pero que sea un judío o que sea un samaritano, igual le da sed. Pero Jesús ya sabía de que ella iba a responder así, que no le iba a dar de beber. Entonces, ¿realmente Jesús habrá pedido a ella porque realmente tendrá sed? No, sino para empezar una conversación con una persona que está junto al pozo, entonces tiene que decir dame de beber, ¿no? Pero ella rechazó. Pero Jesús, como ya sabía su respuesta, entonces no decepcionó. Entonces Jesús dijo, si es que tú hubieses sabido quién soy yo, entonces me hubieses dado el agua porque iba a dar el agua de vida. Porque si tú me pides de dar de beber de agua, entonces yo te voy a dar agua de vida. Por eso ahí empezó el interés de esta mujer y conversando con este Jesús, al final ella comprendió de que él es el Cristo. Si es que vemos San Juan capítulo 4, realmente este contenido es muy dramático. Y Jesús ya conocía de que esta mujer ya vivió con 6 maridos y esta mujer que tiene muchos pecados viviendo con uno casado. Y en el pueblo ni siquiera se mezclaba con otras personas. Y la razón que ella vino a tomar agua en la tarde es para evitar de encontrar con otras personas. Y Jesús ya conocía que realmente ella tenía tantos pecados. Pero Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y con ese corazón anheloso de salvar a esta pecadora, le siguió hablando y hablando. Y esta mujer samaritana ha comprendido de que Jesús era Cristo y realmente ella esperó de que venga Cristo. Y Jesús dijo, el que me estás hablando soy Él, yo soy el Cristo. Y en ese mismo tiempo Jesús abrió el corazón de ella y le hizo comprender para que sepa de que Jesús es Cristo. Por eso ella realmente sorprendió mucho y ni siquiera se ha acordado para dar de beber a Jesús. Dejó su jarra de agua y se fue corriendo al pueblo y gritó a todos diciendo, oigan todos, he visto a Cristo. Y empezó a predicar a muchos. Uno se ha encontrado a Jesús, quien es Cristo, y conoció a un Salvador. Es por eso que muchas personas de repente dijeron, ¿qué le pasa a esta mujer? Ella siempre se escondía, pero ¿qué
¿De dónde sale esa confianza para que esté clamando así, con una gran voz? Entonces dijo, ven y mira si él realmente es Cristo o no. Y realmente sus palabras eran tan seguras que muchos llegaron a creer y vinieron hacia Jesús. En Proverbios 21-28 dice, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Esta mujer con tantos pecados se ha encontrado con Jesús y esa fe es tan segura. Es por eso que la palabra de uno que tiene la seguridad tiene el poder en su dicho. Y yo tengo un imán en mi casa y cuando lo acerco con un metal se pega directamente, ¿no? Y en un clavo también se pega directamente. Pero si es que yo pego un clavo a ese clavo de que está pegado con el imán, se va pegando como una cola, porque tiene el mismo poder de abstraer. Y el dicho de un testigo tiene el poder de conmover el corazón de otros. Y Jesús predicó a las personas y hace para que esa persona salva predique a otros. Tiene ese poder. Por eso muchos samaritanos dijeron, vamos a ir, ¿qué es lo que está pasando? Y siguió a ella. Por eso escuchó la palabra de Jesús y creyeron. Y también pidió a Jesús para que se quedase 2 días en la tierra Samaria. Y ahí es cuando Jesús ha hablado mucho a los samaritanos y muchos han llegado a creer. Aunque Jesús todavía no había muerto y resucitado. Pero esta verdad le dijo y la predicó a ellos. Por eso en San Juan 4:42 dice los samaritanos a esta mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, quien es el Cristo. Ahora no creemos en las palabras de otras, sino creemos verdaderamente que el Salvador del mundo es el Cristo. Ahora creemos si hemos conocido. Y realmente ese poder de una pecadora ha llegado a salvar a tantas personas en Samaria. Realmente esto es asombroso. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cuando uno cree y recibe la salvación, toda esa familia, sus parientes, amigos, vecinos, se abre la puerta del Evangelio. Cuando uno llega a recibir la salvación, no es que automáticamente van a llegar a recibir la salvación sus familiares y sus amigos, porque cuando uno está con la boca cerrada no puede predicar a nadie, no puede salvar a nadie. Uno cree y habla. ¿Cómo un creyente no puede hablar? Pues supongamos que un niño tiene un juguete muy bueno que su padre ha traído desde Estados Unidos, entonces va a ir por todo el pueblo jactando, ¿no? ¿Han visto esto? Esto es lo que mi papi me ha regalado. Así le dice a todo el mundo, ¿no? Nosotros hemos comprendido esta gracia tan asombrosa de Dios, entonces podemos aguantar sin decir. El profeta Jeremías dijo, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude.
dijo que no puede aguantar sin hablar. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Así dijeron los profetas, los apóstoles. Por eso, de uno salvo, a través de ellos se predica el Evangelio y así llegan a recibir la salvación otros. Y esto es el trabajo de Dios. Por eso, para salvar a otras personas y guiar hacia Dios, primeramente un salvo tiene que tener la convicción, el testimonio seguro. El testimonio seguro. ¿Pueden dar? Cuando escuchamos las palabras de los salvos, siempre hay algo que decir, ¿no? ¿Qué es eso? Que yo he comprendido de Jesús, que es algo seguro. Tienen que tener un testimonio seguro y también tienen que tener esa pasión de querer guiar a otras personas hacia Dios. Esa pasión y el trabajo. Porque la predicación no se hace por sí solo. Por eso en Salmo 118, versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. ¿Son palabras de quién? Palabras de los salvos, de los santos, de los renacidos, de todos los cristianos. ¿Cuál es el propósito que estamos viviendo en este mundo? Es para realizar la obra de Dios, de predicar lo que Jesús ha obrado. Si vemos en Salmo 66, 16, dice, venid, oíd todos y contaré lo que ha hecho a mi alma. Dice, venid, oíd todos. Yo voy a contar lo que ha hecho Jesús con mi alma. En Isaías 12, versículo 5 dice, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Ha hecho cosas magníficas Dios. Por eso, haz saber todo esto a toda la tierra. Todos los hermanos que están aquí, de poder guiar a otras almas a Dios, cuán anhelosamente han orado a Dios. Cuán esfuerzo y cuán trabajo y cuán sacrificio han dado a Jesús, a Dios, para esas almas. El trabajo de salvar a otro espíritu es un trabajo tan grande. Y ese trabajo sí podemos hacerlo. Pero si es que no lo hacemos, ¿será digno ante Dios? Como si no hubiese ocurrido nada, con la boca cerrada uno se queda. Yo no puedo hacer. Entonces no hay que rendirse uno solo, sino orando anhelosamente. Dios también le da sabiduría de predicar, el coraje también, la valentía y la palabra. Háganlo a ver si es que no da. Yo cuando era pequeño realmente era muy tímido. Cuando estaba en primaria, mi profesora me dio un apodo diciendo que yo soy un anciano. Un día mi amigo para ir al colegio vino a mi casa y delante de mi puerta gritó, oye, anciano, anciano. Y entonces mi papá dijo, ¿quién es ese? Entonces yo digo, ya espera, ya salgo. Mi apodo era anciano, ¿por qué? Porque siempre estaba andando mirando el suelo. Nunca he peleado con nadie. Y yo sí era muy estudioso y era el líder de mi clase, pero como era muy tímido, mis compañeros no me hacían caso. Entonces, cuando estaba en secundaria también iba a la iglesia, pero obviamente no tenía la fe correcta, ¿no? Pero después de que yo fui salvo y comprendí el Evangelio, empecé a predicar, no sé, pero salió un corazón de coraje. Yo cuando estaba en colegio tenía que salir adelante
nombrar a todos los estudiantes para que salgan adelante. Yo salí, pero ni siquiera podía levantar mi cara. No podía hablar con coraje. Pero es algo muy raro ahora, ¿no? Aunque estén muchas personas, me gusta más que estén más personas. Es porque Dios da este corazón. Cuando oramos anhelosamente y tenemos un propósito seguro, al predicar el Evangelio, Dios nos da la sabiduría, el coraje, el poder, nos da todo. ¿Por qué no nos dará? Busquemos juntos Proverbios capítulo 24. Proverbios 24. Proverbios 24 desde el versículo 11. 24 versículo 11 a 12 yo les leo. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras. Es una palabra muy maravillosa. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, los que son agarrados del diablo y que son llevados al infierno. Dice, salva a los que están en peligro de muerte, no hay que dejarlos para que vayan al infierno. Dice, tenemos que salvar. Pero ¿cómo podemos salvar? Solamente tenemos que guiar hacia Dios. Tenemos que ayudar para que escuchen la palabra de ser salvos. No lo hacemos nosotros, no, desde ahí es cuando viene Dios a intervenir. Porque si dijeras ciertamente no lo supimos. Qué mentiroso. Si es que muere hoy día, sí sabe de que va a ir al infierno. Todavía hay muchos familiares, vecinos y parientes que van a ir al infierno, pero dice, no, a mí no me importa que ellos vayan al infierno. ¿Cómo puede uno decir así? Dios conoce todo. ¿Cómo es posible que diga que no? No sé. Cuando Caín ha matado a Abel apedreando, Dios se preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Quizás no hemos matado a otras personas, pero si es que nosotros no ayudamos a la persona que realmente necesita ayuda, esto es una homicida indirecta. Sí saben, ¿no? Supongamos que una persona está ahogando en el agua y sabiendo de que yo puedo ayudarlo y hacerla sobrevivir, pero dice, no, yo estoy ocupado. Que yo voy a ensuciar mi ropa, no puedo meterme ahí, que muera o no. No es mi interés. Entonces, ¿no es la responsabilidad de uno? Por ejemplo, yo estoy manejando y de repente he visto una persona que un carro se ha chocado y está muriendo, pero ¿cómo puede pasar así como si no hubiese visto nada? Hay que llamar o hay que pedir la ayuda de otros o hay que poner esa persona en mi carro y llevar al hospital, aunque esté muy ocupado. Primero tengo que hacer ese trabajo, porque el trabajo de hacer vivir a las personas es tan importante. Pero de salvar a las personas que van al infierno es mucho más importante que esto. 100,000 veces más importante. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Obras de qué? Quizás hacer el mal también es pecado, pero no hacer el bien también es pecado. No predicar es pecado. Es por eso que apóstol Pablo en Corintios 9:16 dijo que si es que yo no predico el evangelio, ay de mí, si no os anunciara el evangelio. No predicar es un pecado tan grande. ¿Por qué estamos viviendo? ¿Eso es el propósito de vivir, de beber bien, de comer bien? No. Jesús vino a este mundo para salvarnos y fue crucificado. Y los que son salvos, ahí se cumple el propósito de nacimiento en este mundo. Pero de seguir viviendo, el propósito es para predicar a otras personas, ¿sí o no?
a todas las almas que están siendo llevados al infierno. No podemos cerrar nuestros ojos. Busquemos juntos San Marcos capítulo 2. Jesús dijo, ¿no? Busquemos San Marcos capítulo 2, que lo que ya hemos leído. San Marcos capítulo 2, versículo 5. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús ha visto al paralítico, ha visto la fe de ellos, obviamente ha visto la fe del paralítico también, que ese corazón tan anheloso de querer ser sanado, ha visto esa fe también. Pero ese paralítico ha venido a Jesús para ser sanado de su enfermedad. ¿Pero qué hizo Jesús? Sin que él quiera, dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y dijo que ha perdonado el pecado de él. Y en ese tiempo, muchas personas han seguido a Jesús, pero han seguido para ser curado de la enfermedad o para ver algún milagro o para comer el pan de Jesús por el milagro. Entonces, por tales motivos, ha seguido a Jesús. Pero Jesús no vino a curar enfermedades carnales. Tampoco vino a solucionar problemas humanos. Que cómo podemos vivir y comer y beber bien en este mundo. No vino para solucionar estos problemas, sino este espíritu muerto a través de la rebelión y de pecado para salvar a eso, para que no lleve al infierno, sino llevarlo al cielo por la gloria eterna. Por eso en San Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Habló acerca de la palabra de la vida eterna, entonces muchos se fueron porque dijeron que qué aburrido lo que dice. Qué raro, ¿no? Hasta las personas que han visto a Jesús, los que han seguido a Jesús, no tienen interés en el Espíritu. Solamente siguieron para recibir alguna bendición, para vivir mejor. Por eso Jesús, en San Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Vino a salvar a los muertos. Entonces, para salvar a los muertos hay que vivir el Espíritu. Entonces, para vivir, ¿cómo hay que hacer? Primero hay que perdonar los pecados. De recibir el perdón de pecado no puede realizar con cualquier buena obra de un hombre, porque la paga de pecado es muerte. Hay que morir sí o sí, pero si es que un pecador muere, entonces va a ir al infierno. Entonces tiene que morir una persona que no tenga ningún pecado. Por eso en 1 de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quién es el que no tiene pecado? Todas las personas que nacieron bajo Adán son pecadores, y el único que no tiene pecado es solamente Jesucristo. Jesús no es descendiente de Adán. Nunca él ha pecado. Es por eso que solamente Jesús tiene el requisito de morir por los pecadores. Por eso en Jeremías 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No es la sangre de alguna bestia o de cordero, sino es de sangre de Jesucristo, tan preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
En 1 de Pedro 1, 18 a 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre de Jesús tan preciosa, sin ninguna mancha y ni contaminación. Por eso en Hebreos 9:12 dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, cuando fue crucificado y ha muerto y ha cumplido la eterna redención una vez y ha quitado el pecado de todos, solamente Jesús puede quitar los pecados. Jesús le dijo a este paralítico, tus pecados te son perdonados. En ese momento aún Jesús no había muerto en la cruz, pero él sabía de que iba a morir en la cruz, así es por eso que ha anticipado en perdonar sus pecados. En Isaías 44:22 dice, esa palabra que habló es una palabra escrita 700 años antes de la venida de Jesús. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y esto también ha anticipado, es decir, de que va a deshacer nuestros pecados porque él sabía de que él iba a venir y para ser crucificado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión y sin la remisión no puede cumplir la salvación. Es por eso que Jesús quizás puede curar a este paralítico para que viva algunos años más, pero eso no fue su propósito, sino su propósito es para salvar a este alma, para quitar los pecados. Cuando uno recibe perdón de pecados, el espíritu revive, que ya estaba muerto. Por eso en Efesios 1:7 también dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por la gracia del Señor, por creer en la sangre de Jesús, recibimos la redención, el perdón de pecados. No hay algo más asombroso que este. Pero en San Marcos capítulo 2, versículo 6, sale que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Estos escribas, intérpretes de la ley, fariseos, se enfocan en las leyes. Entonces, ellos todavía no comprendían quién era Jesús. Por eso dice, ¿cómo puede hablar este hombre así? Blasfemias, dice. Blasfemias quiere decir que uno pretende de ser como Dios, por eso dice que es blasfemia. O sea, si es que no es Dios, ¿cómo puede? ¿Quién puede perdonar los pecados? Pero este hombre, ¿quién es para que diga de que yo te he perdonado tus pecados? Esto es igual que en sus ojos, es como blasfemia de la santidad. Por eso Jesús dijo que tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados. Hay los judíos dijeron que vamos a matar a este hombre que dice blasfemias. Y todas las personas que estaban en contra de Jesús han encontrado una excusa para matar a Jesús. Por eso en la palabra de Jesús dice que en versículo 9, capítulo 2, versículo 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús conoce el corazón de ellos.
Jesús no ha hablado, pero él sí conocía el corazón de ellos, de que estaba reprendiendo, de que estaba diciendo que Jesús es blasfemias, habla. Por su corazón pensaron así. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cómo piensan ustedes? Los dos son difíciles, ¿no? No son palabras fáciles. La palabra de que tus pecados te son perdonados solamente lo puede hacer Dios. Es algo que no cualquiera puede decir. Pero si es que dice que tus pecados te son perdonados de repente y como no hay un resultado que se fija, entonces, ¿cómo podemos creer de que realmente fueron perdonados o no? Quizás es muy fácil de hablar. Sin embargo, que diga, levántate, toma tu lecho y anda, quiere decir que de frente es un poder que se tiene que revelar, ¿no? Y quizás esto es más difícil. Pero en sí, esa sanidad de enfermedad, de que levante y que vaya, esto puede hacer con el poder de Dios. Pero potestad de ser perdonados los pecados solamente puede realizar este poder con Jesucristo que muere en la cruz como un cordero. Y solamente Él puede tener esta potestad, solamente Jesús, de perdonar los pecados. Por eso dice que es más fácil. En sí, el contenido de que sea perdonado los pecados es mucho más difícil porque no cualquiera puede hacer. En San Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Después de que Jesús fue crucificado, ha cumplido la potestad de perdonar los pecados. Es por eso que también tuvo la autoridad de hacer juicio. Porque quien tiene el poder de salvar también tiene el poder de juzgar. En el mismo tiempo de que es el Señor de la vida, también es el Señor del juicio. Por eso Jesús dijo al paralítico, ¿no? En versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús tiene la potestad de perdonar pecados. Sin saber esto no podemos conocer a Jesús, porque Jesús no solamente ha perdonado los pecados solamente con sus palabras, sino ha muerto por todos. Por su muerte ha pagado todos sus pecados, todos nuestros pecados, y ha pagado con toda su sangre. Por eso Él es quien tiene la potestad en la tierra para perdonar los pecados. Y Jesús ha mostrado con anticipación a las personas que Él realmente tiene el poder de perdonar a los pecados, pero no con las palabras, porque le dijo al paralítico, levántate, anda y toma tu lecho. Entonces, inmediatamente este paralítico se levantó de su lecho y llevó su lecho. Y seguramente muchos han cerrado sus bocas. Jesús ha mostrado claramente de que Jesús tiene ese poder de quitar los pecados a través de este milagro. Por eso, este paralítico no solamente ha recibido el perdón de pecados, sino también fue sanado de su enfermedad.
Jesús primeramente nos soluciona el problema espiritual y después, si es que seguimos a su voluntad, soluciona nuestros problemas de la vida también. Por eso, ahora algo importante que tenemos que darnos cuenta aquí es que a través de las personas que primeramente son salvos, Dios utiliza la manera de predicar a otros. Hasta ahora utiliza esto. Vamos a buscar San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 21. San Juan capítulo 20, desde el versículo 21 yo les leo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Después de que Jesús ha muerto, ha resucitado al tercer día, y Jesús se manifestó ante los discípulos y dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. A quienes remitiréis los pecados, los son remitidos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: este soplo es la vida del Señor. En Génesis 2 sale que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero por haber pecado fue un espíritu muerto, pero vino Jesús para revivir. Que haya soplado Jesús quiere decir que ha dado la resurrección, o sea, la vida. El Espíritu Santo es el Dios viviente Jesús, dice: recibid el Espíritu Santo. En día Pentecostés ha hablado de que el Espíritu Santo va a venir. Y es la palabra asombrosa dicha a los cristianos salvos: a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviréis les son retenidos. Jesús es quien tuvo la potestad de perdonar los pecados después de morir en la cruz y resucitar. Pero nos ha encargado ese privilegio a nosotros de perdonar los pecados a otros. En el catolicismo dice que el Papa ha recibido la llave del cielo y que ha tenido ese poder de perdonar los pecados. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso quiere decir que a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviréis les son retenidos. Entonces, como el Papa solo no puede hacer, entonces ha reemplazado esta autoridad a los padres. Y el padre dice, o sea, escucha la confesión de otros y dice que les son remitidos, entonces ahí es perdonar los pecados, o se dice que les son retenidos, entonces se queda el pecado. Pero esto no significa. Quiere decir que cuando los cristianos salvos predican el Evangelio, la palabra de la gracia, a través de la sangre de Jesús, cuando uno comprende esto, recibe el perdón de pecados, van a recibir la salvación y van a ir al cielo. Pero si es que no escucha, entonces se queda igualito ahí el pecado. Eso significa. Es por eso que en 1 Corintios 3:9, apóstol Pablo dijo: porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es colaborador? Quien trabaja junto con Dios. En 2 Corintios 6:1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es trabajar junto con Dios de predicar las personas. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A través de las personas que ya son salvos, Dios trabaja junto para que predique a otras personas. Podemos ser colaboradores de Dios. No solamente los discípulos que estuvieron con Jesús, sino todos los santos que han recibido la salvación. Les dio ese privilegio de perdonar los pecados de otros, de predicar. ¡Qué asombroso es esto!
Pero este privilegio tan asombroso lo esconde en su corazón. ¿Cómo es posible esto? Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud. Hay que alumbrar esta luz del Evangelio. Hay que predicar la palabra de la vida, la gracia de Dios, para que el Espíritu reciba la salvación. Dios nos ha encomendado un privilegio tan asombroso, nos ha encomendado la llave del cielo. Si es que nosotros lo abrimos, se abre. ¿Cuál es esa cerradura de la llave? Esa palabra. Porque en la palabra está la palabra de recibir la salvación. Porque si es que no predicamos, entonces se cierra esa puerta del cielo. Tenemos ese privilegio tan asombroso. Y quien tiene la potestad de perdonar los pecados, a nosotros nos ha dado. También es una autoridad a nosotros quien es del cielo. ¿Y no lo van a hacer? También tenemos que predicar el Evangelio. Un enfermo fue sanado y ha levantado su lecho y ha andado, y por eso las personas se han asombrado y glorificaron a Dios. Cuando un pecador recibe la salvación, entonces es glorificar juntamente el nombre de Dios. Cuando muchas almas reciben la salvación, va a ser una alegría y gloria de Dios. Para predicar a otras personas, ¿ustedes qué van a hacer? Que vayan al cielo o al infierno, que vayan al infierno, ¿lo van a dejar así nomás? Entonces, ¿realmente podemos decir que Él es salvo? Si es que no tiene ningún corazón de predicar, ¿cómo es posible eso de que sea cristiano? Si es que todos los cristianos fuesen como yo, entonces otros ¿cómo pueden recibir la salvación? Si está con la boca cerrada, entonces ¿cómo puede recibir la salvación? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No hay nadie. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Creí, por tanto hablé. La mujer samaritana, quien tuvo muchos pecados, también era una pecadora quien tuvo que estar en lo profundo del infierno, pero justo después de recibir la salvación se fue al pueblo Samaria y empezó a predicar, y Jesús lo utilizó tan preciosamente. Algunas personas cuando entran al trabajo y reciben la salvación, he visto realmente de que todos sus compañeros de trabajo reciben la salvación, todos los que están a su alrededor. Entonces intenta todo lo posible para que todas las personas reciban la salvación. Entonces siempre está orando anhelosamente. Entonces Dios obviamente va a trabajar con él. Esto es tan asombroso. No podemos rendir ese privilegio que nos ha dado. Esta vez también muchas personas tienen que recibir la salvación para que sea un gozo y gloria de Dios. Dios nos va a ayudar. Aún en esta situación difícil, Dios obra. Quiero que sepamos así, quiero que tengamos coraje en predicar el Evangelio esforzadamente para que en esta oportunidad pueda cumplir esa obra de Dios, para que muchos puedan ser salvos. Y también quiero que oremos juntos y para que en esta obra tan grande puedan participar y esforzarse. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, estamos viviendo en la última época donde tú has planeado, y a través de nosotros haz para que muchas personas puedan recibir la salvación, y en este tiempo para que podamos glorificar tu nombre, y te agradecemos por vivir en este mundo para esta misión. Y dale más el amor, el esfuerzo, el poder y tu palabra a todas las almas, a todos los hermanos, para que podamos predicar a muchas personas, para que ellos también puedan cumplir la gran obra de Dios. Como los cuatro hombres que han traído al paralítico en un lecho, o también como esa samaritana que fue corriendo a predicar. Aunque nosotros somos tan débiles, Señor, sabemos que tú obras en nosotros y conocemos de que tu poder se manifestará en nosotros. Dios Padre, esta vez también para el seminario bíblico de verano,
encomendamos en tu mano todo el trabajo que se va a realizar. Utilice a cada hermano para que podamos glorificar el nombre tuyo. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.